Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y analizamos lo que está pasando en el panorama geopolítico en estos momentos, pendientes de la actualidad, pendientes también de analizarlo de la mano de los mejores expertos. Pondremos el foco en Francia, como no, el presidente francés Emmanuel Macron, que da el paso definitivo, va a anunciar en los próximos días, seguramente de la mano de Biden, seguramente también de por allí el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky va a anunciar el envío de entrenadores militares a Ucrania, pendientes de este paso, pendientes también de los bálticos, de Polonia, que están hablando, están advirtiendo a Alemania sobre que no van a esperar, que quieren enviar tropas antes de que Rusia siga avanzando en la línea del frente, sobre todo en la primera línea, hablan tanto Polonia como los bálticos. Vamos a mirar también a Joe Biden, a Estados Unidos. Venimos varios días contando la división que había en Europa, prácticamente había 50-50, prácticamente la mitad de los aliados no querían enviar tropas, ya les contábamos ayer cómo Alemania reculaba, Italia parece que es la única que se mantiene, es la única que resiste a la presión de Emmanuel Macron. Dentro de la OTAN, Estados Unidos es el único país hasta el momento que de momento no ha dado luz verde a Ucrania para atacar territorio ruso con sus armas, pero ojo porque New York Times informa de un cambio de opinión, informa de que Biden está a punto de torcer el brazo, está a punto de dar luz verde a atacar Ucrania con sus armas. Por cierto, ya que estamos hablando de ataques por parte de Ucrania en territorio ruso, ayer se produjeron varios ataques en Crimea, en el puente Kerch, en el puente de Crimea, además con misiles ATACMS, precisamente suministrados por Estados Unidos. Enseguida hablamos de todo esto, pero antes miramos un poco a la actualidad. Empezamos ahondando un poco más en todos estos temas. Empezamos mirando a Francia, Emmanuel Macron, y es que estamos a semanas o incluso días para que se envíen instructores franceses y europeos a Ucrania. Le Monde ha podido saber que las autoridades francesas pretenden crear una coalición de países dispuestos a entrenar a las fuerzas ucranianas sitiadas por el ejército ruso. Según varias fuentes conocedoras de este asunto, las consultas sobre este tema se van a acelerar en los próximos días, con vistas a un posible anuncio cuando el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visite Francia con motivo del 80 aniversario del desembarco de Normandía el día D. Va a tener lugar los días 6 y 7 de junio. El presidente francés podría entonces desvelar precisamente las líneas generales de esta iniciativa, 3 meses y medio después de haber dicho inicialmente que no descartaba el envío de refuerzos militares occidentales a Ucrania el pasado 26 de febrero. Esta cuestión fue discutida con el canciller alemán Olaf Scholz el pasado martes 28 de mayo, donde ambos acordaron, donde el propio Scholz reculó, dijo además que aceptaba que Ucrania pudiese atacar territorio ruso con sus armas, y después también de que en los últimos días se hayan filtrado, haya habido todo tipo de especulaciones en torno a un anuncio prematuro por parte del Estado Mayor General ucraniano, que hablaba sobre un acuerdo sobre este tema, sobre el envío de tropas, el envío de instructores militares a Ucrania. Lo filtró nada más y nada menos que el propio comandante jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, lo dijo el propio Alexander Sirski. Pendientes de esto, vamos a mirar también a Estados Unidos, al presidente Joe Biden, que se acerca a un cambio de posición para autorizar a Ucrania a atacar territorio ruso con armamento estadounidense. Es lo que está informando en las últimas horas de New York Times. La publicación escribe que después de meses de peticiones del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para que se levanten estas restricciones, la Casa Blanca ha iniciado una revelación formal y aparentemente rápida sobre si vale la pena correr este riesgo. En este sentido, algunos de los asesores de Biden dicen que consideran inevitable un cambio en su posición. Sin embargo, como señala la publicación, si el presidente de Estados Unidos cambia su postura, el permiso para atacar a Rusia estaría vinculado a limitaciones estrictas en el uso de armas estadounidenses proporcionadas a los ucranianos. New York Times sugiere que los ataques que empleen armas fabricadas en Estados Unidos se limitarían a objetivos militares dentro de las fronteras de Rusia, desde donde las fuerzas están atacando a Ucrania. Pendientes de la luz verde, de la posible luz verde por parte de Estados Unidos, vamos a mirar a los ataques que han tenido lugar en las últimas horas. Informes locales hablan de explosiones en el este de Crimea durante la noche, mientras Rusia dice que ha derribado varios misiles del sistema de misiles tácticos del ejército de largo alcance, los famosos misiles ATACMS proporcionados por Estados Unidos. Canales locales de Telegram informaban de una serie de explosiones en la ciudad de Kerch, en el este de Crimea. Tuvieron lugar entre el miércoles y el jueves, según varios medios de comunicación que informaban de que se habían oído unas 20 explosiones. Se lleva tiempo especulando sobre esta opción, sobre que Ucrania intente derribar este puente de Crimea, que se encuentra además en el extremo este de la península, que Moscú sigue controlando, que lleva controlando durante una década, pero que Kiev promete recuperar. Está atacando con frecuencia sitios en Crimea y anteriormente se ha centrado en el puente del estrecho de Kerch, que une la península con Rusia continental. También conocido como puente de Crimea, es una conexión vial y ferroviaria clave para que Moscú mantenga el flujo de suministros a la península y a sus fuerzas que luchan en el sur de Ucrania continental. Es el único enlace terrestre directo entre Rusia y Crimea, las partes norte y este de Crimea, incluido
Kerch, que dan precisamente lugar al mar de Azov. Pendientes de estos nuevos ataques por parte de Ucrania, también de cómo poco a poco parece que se disipa la división entre Europa, también de los aliados de la OTAN. Vamos a analizar todas estas cuestiones, como siempre, de la mano de los mejores expertos. Tenemos con nosotros a Emiliano García Coso, decano internacional de CEISA. ¿Qué tal, Emiliano? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sergio, ¿cómo estás? Un placer tenerte por aquí. Tenemos también a Fernando Maragón, experto en geopolítica especializado en Asia Central y China. ¿Qué tal? Muy buenas, Fernando, muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros, como siempre. Un placer. Y contamos por último con Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica. ¿Qué tal? Muy buenas, Juan Antonio, un placer. Buenas tardes. Placer teneros a los tres. Bueno, en un momento yo creo que en el que la tensión es máxima, parece que cada vez hay menos caretas, ¿no? Parece cada vez más evidente la posición de Europa, la posición también incluso de Estados Unidos, de la OTAN. Ya se habla abiertamente de que Ucrania pueda utilizar armas occidentales para atacar territorio ruso, y no solo eso, ya se empieza a hablar también del envío de tropas. Juan Antonio, quiero preguntarte por esto último, el paso que está dando el presidente francés Emmanuel Macron y que parece, todo apunta que se va a hacer oficial en los próximos días. ¿Cómo paramos ya esta escalada? Porque parece inevitable. Pues una vez más, yo sigo diciendo que me parece una cantinflada, porque de momento siguen siendo palabras nada más. Ahora el argumento de Macron es que vamos a intentar hacer una coalición de países europeos para mandar a los instructores militares. Es que, de verdad, es una cantinflada. Vamos a ver, primero, desde el comienzo de la operación militar rusa en Ucrania, siempre las armas han llegado antes de que se anunciaran. Siempre los instructores han estado allí. Es más, ahora mismo, por ejemplo, Suecia, que quiere entregar 2 aviones espías a Ucrania, ¿quién los va a manejar esos aviones? Los van a manejar suecos. Es que esto viene ocurriendo desde el día 1. Es decir, que no nos tomen el pelo. Venga, hagan la coalición, manden los instructores militares. Es decir, venga, es decir, lo llevo repitiendo desde hace semanas y siguen baneando la perdiz y siguen con el bla 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 y siguen con sus fanfarronadas, es decir, pero a efectos prácticos nada distinto de lo que ya venía ocurriendo desde febrero de 2022. Se ha ido mandando cada vez más armamento más ofensivo, más letal, lo están intentando con todo. ¿Qué queda por llegar? ¿Los famosos F-16? Venga, pues ya están tardando. Es que, de verdad, es decir, yo creo que esto es todo un gran juego que tiene un objetivo oculto más allá de todo el teatro, ¿no? En el que nos tienen metidos. Vamos a ver. Voy a intentar ser muy breve. Por ejemplo, ¿es que no se han utilizado los misiles Vampir checos ya contra territorio ruso? ¿Es que no se han utilizado los misiles franceses Scalp contra territorio ruso? Belgorod, por ejemplo. ¿Es que no se han utilizado drones europeos? Por ejemplo, hay un modelo portugués, o incluso aquellos turcos, que Turquía también es país de la OTAN. ¿No se han utilizado contra territorio ruso? ¿No se han atacado refinerías en el interior? Vale, aunque el daño sea pequeño. ¿No se ha hecho ya? Es decir, no, hombre, no, esto, es decir, ellos, está claro lo que intentan, y yo creo que hablaremos después de ello, pero esto no cambia nada. Mirad, se habla, por ejemplo, del ataque a Crimea, que también lo comentaremos ahora, con misiles ATCMS. Si ya vino ocurriendo hace semanas, no es el primero. Es decir, por cierto, el puente de Kerch sigue intacto, no ha pasado absolutamente nada, y además es una vía que ahora solamente se utiliza en un 15% para el tema del transporte militar, porque el otro 85% ya va vía terrestre a través de Donbass, de Donetsk y Zaporozhia, hasta Crimea. Es decir, que tampoco ya es necesario, se está acabando además una vía férrea. Yo, sinceramente, es que quiero verlo. Es que ya llevan tantas semanas repitiéndolo que empieza a resultar una cuchufleta, empieza a resultar poco creíble. Primero, porque ¿qué van a mandar? ¿Instructores? Pues si ya los han mandado. Mirad, os voy a decir una cosa que no se ha hablado casi nada, porque se habla mucho del ataque a Crimea. Mira, antes de ayer hubo un ataque ruso al polígono de Yavorov, cerca del Lvov, en el oeste de Ucrania. El polígono ese tenía un centro de coordinación de la OTAN con Polonia, y allí residían de pilotos F-16 ya entrenados que están en un simulador, que siguen entrenando en ese polígono,
y había unos búnkers en los que había entre 380 y 410 extranjeros. Me imagino que habrá mercenarios, habrá instructores, etcétera, etcétera. Bueno, vale. El ataque resultó con la muerte de 179 extranjeros y 201 heridos graves que fueron trasladados a Polonia y Alemania. Se ha hablado poco de esto, ¿verdad? Pues es muy grave. Es muy grave. De los ucranianos muertos no hay cifras. Entre los muertos había polacos, franceses y norteamericanos. Había también instructores de Países Bajos, España y Chequia, pero no estaban en el polígono, sino en unas instalaciones cercanas al mismo, con lo cual, en principio, no han sido afectados. Residían en una zona adyacente. Es decir, de esto se habla poco, pero esto es lo que va a haber. En el momento que sigan entrando instructores, que sigan entrando militares occidentales y de la OTAN y demás, que piensan que no van a ser objetivos, ya han sido objetivos. Ya han sido objetivos. No es la primera vez. En esa zona ya cayeron otra vez, en otro bombardeo, más de 200 mercenarios extranjeros. Ahora lo que pasa es que, claro, ya, es decir, si hay instructores, si hay oficiales de enlace, si hay expertos en algún tema, como los que pueden estar formando a pilotos ucranianos, pues la cosa, bueno, pues es más grave en el sentido de que los países afectados tendrán que calibrar si es esto lo que están buscando. Pero el resultado es ese. Repito la cifra, 179 muertos y 201 heridos graves que han sido trasladados a Alemania, a hospitales en Alemania y Polonia. Bueno, pues así están las cosas en estos momentos, pendientes pues básicamente de que se haga oficial, ¿no? Parece que ya lo único que falta es pues que Macron diga, sí, también estamos enviando instructores militares, aunque es cierto que en las redes sociales, seguro que muchos de los espectadores lo han visto, pues hay todo tipo de soldados. Por ejemplo, yo vi uno hace poco con una bandera francesa, o sea que parece cada vez más evidente. Fernando, quiero preguntarte por esto, por el paso definitivo que va a dar Francia. Por cierto, la semana que viene se va a reunir con Zelensky, también con Joe Biden, pendientes de la cumbre de la OTAN también en julio. Parece cada vez más evidente que vamos hacia una escalada y sobre todo que se empieza a reconocer, ¿no? Parece que ya lo único que falta es que nos digan, oye, que nos vamos a la guerra con Rusia y ya está, ¿no? Parece lo más normal, cuanto antes nos lo digan mejor, yo creo. Lo van a hacer, pero tú fíjate qué reunión más divertida va a haber ese día. Macron se va a reunir con un presidente de mente senil y con un señor que es un ciudadano cualquiera de Ucrania, porque ya no es presidente, es decir, porque es expresidente. Va a ser una cosa de lo más circense, porque como todos sabéis, el mandato expiró y según la Constitución, el mandato de Zelensky expiró y según la Constitución, da igual lo que pase, como se atacan los marcianos, inmediatamente de que el mandato expira, aunque no haya habido, o por no haber habido justamente elecciones, pasa la presidencia de Ucrania en funciones hasta que se puedan hacer elecciones, pasa al presidente de la Rada Suprema, al presidente del Parlamento, con lo cual Zelensky ahora mismo no es nadie, para empezar. O sea que, ¿quién va a firmar algo con Zelensky? Con un señor que no es nadie y que luego te pueden echar en cara futuros presidentes o futuros jefes de Estado de Ucrania. No, pues si es que esto lo firmó un señor normal y corriente que ya no era nada, ¿no? Fíjate qué circo. Luego vamos a lo del incremento. Claro, ¿os acordáis que al principio decían, al inicio, en 2022, no, si solo vamos a mandar armas, ¿qué armas? Ni siquiera eso. Objetos defensivos, cascos y chalecos antibalas. Y mira dónde estamos. Siempre el mismo proceso. Primero decimos que no, luego decimos que vamos a pensar, luego tal vez, y luego bueno, tal, y al final que sí. Y así pasó con los cañones, con la artillería, con los tanques, con todo. ¿Alguna de estas cosas ha cambiado el sentido de la guerra? ¿O digamos, quién está ganando? No. Las armas milagrosas, pues no sé, como que no suelen ser muy habituales. Otra cuestión, pero si Ucrania iba ganando, se está ganando, ¿para qué van a hacer todo esto los europeos? ¿Qué es lo que nos contaban? ¿Que estaba ganando? Pues no está ganando, lo siento. Está perdiendo y bien que está perdiendo. Y está perdiendo fundamentalmente, no solo,
por algo que no le pueden dar la Unión Europea ni los norteamericanos, ni los 61.000 millones, ni nada por el estilo. Está quebrando por un problema demográfico, porque no tienen, pues se suele decir mano de obra, no tienen soldados, ya no tienen de dónde rascar. Y ese es un problema insoluble, es decir, no se puede resolver. De aquí que ahora vengan y nos cuenten lo de los misiles. Todo el mundo sabe, todos en la OTAN, en todos los países lo saben, Estados Unidos, los europeos, que esta guerra está perdida, pero perdida completamente y además perdida a lo grande, es decir, va a ser la rendición incondicional. Porque en el momento que te quedas sin ejército, se acabó. Ya solo hay una parte, no dos. ¿Qué pasa? Que esto se ha convertido en una crisis existencial para la OTAN, porque desde el principio nunca fue una guerra entre Rusia y Ucrania, Ucrania y Rusia, fue una guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania. Y que la derrota de Ucrania es la derrota de la OTAN y su posible, más que posible, disolución. Ya lo ha dicho, ante este tipo de disparates, ya lo ha dicho Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría, que él no está dispuesto a participar en una hipotética intervención militar oficial de la OTAN, y que se están replanteando la relación que tienen con la OTAN. Porque, bueno, es de los pocos que tienen un poco de cerebro, ¿no? Fíjate cómo cambian las cosas. ¿Qué pasa? Que como el fin de la OTAN es fundamental y sería un desastre desde el punto de vista occidental, pues sería el fin o un elemento clave en la caída de Occidente, en la caída absoluta de Occidente, porque ya no tendría ni credibilidad militar ninguna, cero, pues están todos muy aterrados. Y por eso están haciendo circos. Bueno, el circo de Ginebra, eso va a ser, ya ves tú, no va a ir ni Biden, están haciendo este circo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que como están muertos de miedo y ya no saben qué hacer, especialmente los europeos, más que los norteamericanos, cuyos objetivos son de otro tipo y cuyo prioridad es China, y 2025 se van a dedicar, después de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, se van a dedicar a China fundamentalmente. Ellos han amortizado todo lo que podían amortizar y han sacado unos réditos estupendos hundiendo Europa, fundamentalmente, y ya digo, no tienen especialmente interés más allá de las elecciones norteamericanas. Eso los demócratas, ni te cuento Trump. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que como no hay manera de derrotar a Rusia, pues se está intentando de todo, incluidos actos terroristas como el que fue en el teatro en Moscú. Y, bueno, el puente de Kerch sería, como bien ha contado Juan Antonio, irrelevante, porque ya la mayor parte del tránsito que se hace por la región se hace a través de carreteras y hay una vía de tren en construcción, con lo cual esto ya, bueno, sea simbólico, pero poco más. Ya digo, ahora están con la penúltima de las opciones para intentar provocar, porque todo esto se trata de intentar provocar a Rusia para que, haciendo una barbaridad, responda y caiga en la trampa con una respuesta contundente. Y entonces pueda justificarse otro tipo de acciones. Bueno, pues ahora venga, misiles más allá y tal. Incluso hay algunos de más de 1000 kilómetros de alcance, lo estaba viendo antes, que ya están ahí, ¿eh? No, lo que pasa es que, bueno, no se utilizan a esa distancia. Pero bien, supongamos que hacen esto y no da resultado. Quiere decir que los rusos van a seguir a lo suyo, machacando día a día al ejército ucraniano hasta su disolución. Pues ya claro, no solo nos queda una cosa, para que Ucrania no pierda, y por goleada, meter tropas de la OTAN. Esto en el marco de la chifladura de esta gente que cada día está, no sé, peor de la cabeza, por decirlo suavemente. Y lo terminarán haciendo, porque están muertos de miedo y porque saben una cosa, y es que Europa es irrelevante. Y que Europa, si pierde la poca credibilidad que le queda con la OTAN y con la Unión Europea, pues se acabó un periodo de 500 años, si queréis, de dominio de Europa y luego del dominio del hijo bastardo de los ingleses, Estados Unidos,
Y hasta aquí hemos llegado y se acabó. Punto, nos guste o no nos guste. Y esto la gente no se resigna a ello y está dispuesto a llevar a Europa a una sangría si hace falta. Porque no olvidemos, toda esta gente, pues como lo hemos dicho alguna vez, son un club, además en el caso de la Unión Europea, pues son un club de mafiosos. La Unión Europea es una organización mafiosa, como ha demostrado hace poco, es decir, una panda de criminales mafiosos, como han demostrado cuando han amenazado el comisario de vecindad, me hace gracia lo de vecindad, y ampliación de la Unión Europea, cuando han amenazado directamente al primer ministro de Georgia, que si no derogaba o echaba para atrás una ley sobre organizaciones, le podría pasar lo que a Fico o Fico, como parece que se dice, al primer ministro de Eslovaquia, que intentaron asesinarlo. Por suerte no lo han conseguido. Pues en plan estilo mafioso se lo dijo y dijo que cuidado, que le podía pasar lo que le pasó a Fico. Esta es la verdadera cara de la Unión Europea, ¿no? Y de la OTAN, por supuesto, de mafiosos, de criminales impresentables que van amenazando en el peor de los estilos mafiosos. Porque si no tienen el caché ni la gracia que tenía, por ejemplo. Así que esto es lo que tenemos y desde luego estos van a ir porque tenemos los nórdicos, tenemos los bálticos diciendo verdaderas barbaridades, tenemos a los polacos, por supuesto a los británicos que están encantados de la vida y estos van a y Francia que quiere aquí ser la cabeza de ratón y estos van a ir van a incluirlo y cuando empiecen a llegar muchas bolsas que ya no puedan ir diciendo no, ha sido un accidente de coche, no, ha sido un accidente de esquí o de lo que sea. Pues la OTAN terminará viendo y con una pared derrotada y una OTAN derrotada. Pues, y con un precio que pagamos grande. Pues así está, Fernando, la Unión Europea. La misma pregunta le quiero trasladar a Emiliano. ¿Cómo es la situación y sobre todo los pasos que se están dando ya no solo en Europa, ¿no? También en toda la OTAN? Como decía al principio, parecía que había cierta división, ¿no? Por ejemplo, Alemania se negaba, Italia parece que sí que sigue, pero Macron, bueno, pues parece que está presionando a sus socios y cada vez parece que hay más unanimidad, ¿no? Parece más evidente, primero, que vamos a dejar que utilicen nuestras armas, las armas occidentales, para atacar en territorio ruso y también que se van a terminar enviando tropas. Quiero saber cómo ves tú toda esta cuestión. Pues partiendo de la premisa de Juan Antonio, que ya están allí desde hace mucho tiempo, esto simplemente yo lo veo más como una cierta estratégica, es una ración de estrategia por parte de Macron, intentando liderar, ya que han perdido bastante fuelle el eje franco-alemán desde el punto de vista de motora de la integración europea, en un intento de convencer a una serie de Estados miembros de la Unión Europea de la necesidad de que la Unión Europea avance en un proceso de integración también en el ámbito de la seguridad para garantizar la autonomía estratégica en términos económicos y militares. Entonces, no es lo mismo que haya instructores franceses y que puedan fallecer en un bombardeo así, porque entonces solamente le tocaría responder a Francia, que haya todo un colectivo bajo el mismo paraguas tratando de que una gran parte de los países de la Unión Europea, con algunas excepciones importantes, puedan mandar a esos instructores militares y que vayan bajo el paraguas de la Unión Europea, porque entonces ya no solamente sería una eventual agresión a los países individualmente, sino también contra la Unión Europea como cierta entidad. Como siempre, tengo una visión diferente que la que ofrece Fernando de la dinámica europea y de las aptitudes y comportamientos de los dirigentes europeos, y en el fondo el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores que se ha celebrado esta semana, en el fondo han visto que la necesidad de profundizar en esa cooperación en el ámbito de la defensa y digamos el campo de acción fundamental ahora mismo para tratar de desarrollar esa cooperación más estrecha en el ámbito militar y defensivo, que ya veremos si funciona o no funciona con las dificultades de la toma de decisiones dentro de la Unión Europea, que debe ser por unanimidad, pues es Ucrania. Es decir, que creo que no cambia nada. Las líneas rojas las llevamos escuchando 2 años y cada vez conforme va avanzando
la guerra, pues hay que cruzarlas, sea por parte de Estados Unidos, sea por parte de otros Estados miembros. Yo creo que veremos a Alemania finalmente cruzar el límite de la entrega de los Taurus y de llevar allí a militares alemanes específicamente para que los entrenen en el uso de esos Taurus. Y como ya vienen diciendo, incluso el propio el secretario de Estado ayer, creo recordar, dijo que el tema de que puedan utilizar misiles en territorio ruso para objetivos estratégicos militares, pues dice que eso es flexible. Entonces entiendo que la reunión que va a haber en julio, o antes incluso de julio, de la OTAN, pues se producirá ya, bueno, pueden ustedes utilizar no solamente los F-16 y no solamente sobrevolando, protegiendo el territorio ucranio, sino también incluso un poco más en la zona fronteriza contra bases militares u ubicaciones militares rusas sobre las que las utilizan para atacar territorio ucranio. Y bueno, nos quedará ver simplemente los uniformes, porque como ha dicho Juan Antonio, pues ya los llaman mercenarios, pero puede ser cualquier otra denominación y simplemente es con el uniforme de los países europeos. Obviamente, Hungría, por ejemplo, pues dudo que participe. De hecho, me he quedado bastante sorprendido que firme un acuerdo con Bielorrusia para la construcción de un reactor nuclear. Es decir, ya Hungría no solamente se desmarca de todo, sino que además incluso colabora con Bielorrusia a efectos de construir un reactor nuclear. Yo vuelvo a decir que si no quieres estar en un club, pues nadie te obliga. Entonces, como han hicieron los británicos, pues salte de este club, pero no quieras que se te ayude económicamente, pero luego te desmarques directamente de todas las posiciones estratégicas que son necesarias para que la Unión Europea no pierda fuelle. Y luego ya veremos si la estrategia de Macron, que también evidentemente también está mirando las elecciones del 6 al 9 de junio al Parlamento Europeo, pero especialmente es que yo creo que quiere retomar esa grandeza francesa de ser el líder europeo frente a Rusia, el oso ruso, y tratar de ser él el que mueva un poco a ciertos países más, digamos, más reacios a tener una participación más activa. Y luego también, como mencionaba Fernando, pues habría que avisar al gobierno español, al portugués y al belga que los 3 acuerdos que ha firmado en la reciente visita de Zelensky aquí, pues son papel mojado, porque si no tiene ninguna funciones como presidente ni tiene ninguna competencia para comprometer al Estado de Ucrania, pues esos 3 acuerdos de cooperación o asistencia mutua en materia de defensa, pues son absolutamente inválidos porque no tendría la competencia para haberlo firmado con estos 3 países. Y luego con Kerch, que lo ha mencionado también Juan Antonio, pues, o sea, Kerch da igual que sea importante ya estratégicamente o logísticamente. Kerch es un símbolo, es el símbolo de la unión de Rusia con Crimea. Y por lo tanto, el objetivo de los ucranianos y del resto de Europa y especialmente los británicos que han participado en varias operaciones en Crimea es tumbar ese puente, porque es la unión, simboliza la unión entre Rusia y Crimea. Por lo tanto, si en algún momento en este proceso Ucrania consigue una paz o gana, que ya veremos, que está muy difícil, como han mencionado por razón de la situación actual, lo primero que haría un presidente ucraniano sería tumbar el puente de Kerch, porque tiene una simbología que es que Crimea pertenece a Rusia y eso desde el punto de vista ucraniano es inaceptable, desde el punto de vista ucraniano. Entonces nos encontramos en esta situación y de nuevo con la presión ya no solamente de Macron, porque no nos olvidemos que los que están, digamos, calentando la retórica bélica es Polonia, son las 3 repúblicas bálticas y cada vez pues va increciendo y eso significa pues que en algún momento pues llegaremos a lo que se ha venido hablando aquí desde la invasión, que es que estemos en una tercera guerra mundial con mayor o menor intensidad, pero tercera guerra mundial. En medio de todo esto es importante también ver cuál es el papel de Estados Unidos. Estáis hablando, ¿no?, de la participación de los bálticos, de Polonia, de lo que va a hacer o de lo que ya está haciendo Alemania, de Francia. Juan Antonio, quiero preguntarte también por Estados Unidos, porque yo tengo la sensación de que cada vez parece que Europa está más cerca de la guerra y Estados Unidos se distancia más. Hace tiempo que no vemos hablar sobre esta cuestión a Biden, ayer hablaba Blinken, pero decía, no, nosotros no damos permiso a que Ucrania utilice nuestras armas para atacar. No sé si es una estrategia, no sé cuánto tiene que ver, por ejemplo, con las elecciones de noviembre, pero sí que es verdad que Estados Unidos parece cada vez más distanciado y Europa, Francia, Polonia, los bálticos, da igual, toda Europa está cada vez más cerca, ¿no?, parece, de un conflicto con Rusia. Vamos a ver, cuando alguien se mete en un conflicto, tiene que tener siempre toda una serie de planes, y entre ellos hay uno muy importante, que es el plan de salida. ¿Cómo se va a salir de la guerra? Posiblemente Estados Unidos, entre sus muchos escenarios, habrá dicho un poco, como dice Fernando, ya ha conseguido Europa lo que quería,
tiene otros objetivos estratégicos quizá más críticos para los Estados Unidos y tiene un plan de salida, que es que se metan los europeos, que yo ya me voy, tengan ustedes suerte. Y aquí lo que pasa es que hay unos imbéciles, que es la clase política europea, que no se da cuenta, y que por supuesto no tiene ningún plan de salida. ¿Qué plan de salida tiene Macron? Y si las cosas van mal, y si efectivamente, como decía antes el compañero, se incendia esto y, oye, y que las guerras se sabe cómo empiezan, pero no cómo acaban. Y si va mal, ¿qué piensa hacer Francia? Recoger cadáveres franceses. Está dispuesta la sociedad portuguesa, la española, la italiana, la griega, la búlgara, la austriaca y la de otros países que me dejo, a recibir los cadáveres de sus muchachos por mandarlos a una guerra donde, como ha dicho Fernando, la dirige un tipo que ahora mismo es un simple dictador? ¿Es eso? No, claro, que Biden puede decir, vale, que los utilicen, pero se va retirando. De hecho, ayer lanzaron un ataque contra Crimea, en el que se utilizaron drones, se utilizaron 8 misiles ATCMS y se utilizaron una docena de drones marítimos. Bueno, los 8 misiles ATCMS fueron derribados, porque lo que se ha demostrado hasta ahora es que cada vez que llega un nuevo tipo de arma, efectivamente, el ejército ruso necesita una adaptación para calibrar en su sistema de defensa aérea cómo actúa ese arma para poderlo interceptar. Luego, efectivamente, llegarán los Taurus y los 2-3 primeros golpes serán efectivos. Al cuarto golpe ya no será efectivo. ¿Qué es lo que pasa con los ATCMS? Ayer lo que hubo es que se les escaparon dos de los drones marítimos y le dieron a 2 lanchas. Este es todo. Es decir, entonces, claro, dices, a ver, mira, se ha intentado atacar a los radares de alerta temprana de misiles balísticos intercontinentales que tiene Rusia. Hay quien puede pensar, esto fastidia a ese sistema de alerta antimisiles, lo cual podría provocar un golpe nuclear con ventaja estratégica por parte de Estados Unidos. No, lo que nos pone en peligro a todos, porque si uno de esos radares fuera inutilizado, que por supuesto con los drones que se utilizan no les hacen, antes de cascarillo, la pintura del blindaje que tiene esos radares. Pero si destruyeran uno, lo único que pasaría es que habría un ángulo ciego. Y entonces eso obligaría a las fuerzas estratégicas rusas a actuar con menos tiempo de respuesta a un ataque nuclear, lo cual aún multiplica la posibilidad de un error y lanzarse una auténtica andanada nuclear simplemente porque el señor Zelensky anda jugueteando por una única y exclusiva razón, porque él solo tiene una salida, que es continuar la guerra. Continuar la guerra como sea. Como sea. Y por desgracia, acompañado de muchos países europeos que en una absoluta inconsciencia cantinflesca, ya digo, es decir, no se dan cuenta de lo que está pasando. Mirad, nada de esto está influyendo en el teatro de operaciones militares. Se dice que la ofensiva rusa sobre Kharkov pues, se ha paralizado, que el avance se ha detenido, que las pérdidas son terribles, etcétera, etcétera. Bueno, yo solo voy a decir 2 cosas. Si tuvieran un poco de idea de arte operacional militar, sabrían que esa ofensiva ya ha cumplido su objetivo, que es desviar 14 brigadas ucranianas que estaban en otro frente, desviarlas a ese frente, dejando debilitado todo el resto de la línea. En una operación en la cual los propios ucranianos reconocen, la propia inteligencia ucraniana, que los rusos solo han utilizado el 15% del grupo de ejército del norte. Y a esto le llaman de que se ha parado la ofensiva. No, por Dios, vamos a ver. En definitiva, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es intentar provocar una reacción visceral de Rusia que pueda justificar de nuevo más sanciones, Rusia, e intentar, por un lado, justificar la escalada y el envío de fuerzas de mantenimiento de la paz y todo lo que se quiera. Y por otro lado, atraer a países del subglobal que no ven claro lo que está pasando y piensan que no toda la razón la tiene Occidente, ni muchísimo menos. Y por tanto, claro, intentan jugar ese juego. Pero no conocen a Putin. No va a responder como es quien que responde. Es decir, no va a responder. Una cosa es el juego dialéctico que se tiene, una cosa es, bueno,
las piezas que se mueven, cómo escalamos, la gestión del escalamiento que se dice, y otra cosa es que efectivamente piensen que es que Putin mañana va a atacar con bombas nucleares las bases polacas o va a invadir los bálticos. Pues eso no tiene ningún interés. Y es más, ni los bálticos tienen ningún interés, ni lo que digan los bálticos tiene el más mínimo interés. Ya he comentado aquí más de una vez lo que son los países bálticos. Lavadero de dinero del crimen organizado. Y cuando queráis, ponemos los datos. Lavadero de dinero del crimen organizado. Es que eso es lo que ampara el Jardín Europeo. Lamentablemente es así. Eso es lo que ampara el Jardín Europeo. Eso es lo que ampara el señor Borrell, la corrupta von der Leyen and company. Es decir, aquí hay unas elecciones europeas y una vez más clamo en decir que la gente sea consciente de lo que está votando. Porque si como al final ocurre lo que al final dice Fernando, de que nos meten en la guerra, es decir, pensar que los que van a morir son los hijos de vuestros amigos, vuestros hijos, los hijos de vuestros compañeros o los nietos. Esos son los que van a morir. Como posiblemente ya han muerto franceses, norteamericanos y polacos en ese polígono que comentaba en mi anterior intervención. A ver, seamos serios, de verdad. Es decir, a mí estas machadas de fanfarrón de barra de bar que tiene el señor Macron y toda la camarilla que se reúne con él, o sea, a mí no me impresionan. Pero es que a mí no solo me impresiona, es que a los rusos ya les debe de provocar risas, de verdad. Risas. Esta mañana decía José Antonio Bittner, la defensa aérea de la OTAN solo tiene un 5% para hacer frente a una posible guerra con Rusia. Pero ¿esto qué es? O sea, ¿pero esto qué es? ¿Cómo piensan detener realmente a la Fuerza Aérea Rusa si comienza un ataque en masa en toda la línea de frente de la OTAN? ¿Qué piensan hacer? ¿Cómo piensan detener que esos aviones lancen bombas de 1.500 o 3.000 kilos sobre bases o ciudades europeas? Es que son un chiste. Es que de verdad, es decir, son unos personajes ridículos. Venga, yo estoy deseando, venga, que envíen instructores, que envíen más armas y que envíen tropas. Venga, que lo vamos a ver. No digo no vamos a reír porque, por desgracia, la cosa no tiene ninguna risa, ¿eh? Sí, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Cuando comenzó la operación militar rusa en Ucrania, la invasión, como quieras llamarle cada uno, dijo una cosa, creo que en mi primera o segunda intervención, el problema de esta guerra es que Rusia está dispuesta a poner 500.000 de muertos encima de la mesa. ¿Qué país europeo está dispuesto a eso? Por los intereses del señor Zelensky, que si me dejáis un minuto, os cuento una cosita, porque ha dicho Emilio antes que si no es un presidente legítimo, lo que ha firmado no sirve para nada. Es que lo que ha firmado no sirve para nada. Si Ucrania pierde la guerra, se acabó el tratado esos, y si la gana, pues tampoco hace falta que nadie la defienda, ¿no? Es que un poco, son unos tratados realmente, unos acuerdos absurdos, como muchas de las cosas que se hacen. Mirad, hay una sentencia del Tribunal Constitucional de 2014, el Tribunal Constitucional ucraniano, de 2014, en el cual dice que no hay instrumento para prorrogar el cargo de presidente, salvo las elecciones anticipadas. Para que eso pudiera ser así, para que Zelensky pudiera ser ahora mismo presidente legítimo, tendría que haber habido una reforma, o haber una reforma de la Constitución. Porque el artículo 157 establece que no puede haber reforma, pero el artículo 157 de la Constitución ucraniana establece que no puede haber reformas de la Constitución mientras haya ley marcial. Con lo cual se ha llegado a una vía muerta. O quitas la ley marcial para poder reformar la Constitución y tú puedas seguir siendo presidente, o tú no puedes seguir siendo presidente porque hay ley marcial. Así de claro. Es más, la ley marcial, la que regula la ley marcial en Ucrania de 2015, solo habla de la preservación de la Rada, el Parlamento ucraniano, no de la presidencia. O sea, este señor es un impostor. Es un caradura, aparte de un guarro que entre 300.000 millones de dólares que le han llegado, no ha tenido dinero para comprarse una camisa y una corbata cuando va a ver a un jefe de Estado extranjero como ha sido en España. Viene siempre con la camiseta de todos los días. Es que ya, hombre, empieza a ser ofensivo el tipo. Pero además, digo, por último, hay una decisión del Tribunal Constitucional ucraniano de 2015 que dice que el mandato de presidente es de 5 años
independientemente de cualquier circunstancia, condición y excepción, que es lo que establece la ley marcial. Por lo tanto, no puede seguir siendo presidente. Esto tiene importantes consecuencias, porque se habla mucho de negociación, no lo de Suiza, que eso es una farsa, como ya todos tenemos claro, sino de cualquier otra mesa de negociación que pudiera abrirse próximamente, en un futuro. Se ha hablado de que China puede intentar hacer una gestión de ese tipo. Si es que el problema es que lo que nos encontramos es que el señor Zelensky, nadie va a firmar nada con él, porque ahora mismo es un presidente ilegítimo. De hecho, en todo caso, habría que firmarlo con el presidente de la Rada, del Parlamento. Porque es que este señor no tiene legitimidad para firmar nada. Pero es que además, no solamente que no tenga legitimidad él, es que, hombre, de alguna forma tendrán que cambiar antes la legislación ucraniana que impide cualquier negociación con Rusia. Entonces, ¿cómo podemos estar hablando de negociaciones si ni siquiera han hecho algo tan simple como es derogar la ley que impide a cualquier político ucraniano negociar con Rusia? Es que nos toman el pelo todos los días. Todos los días nos están tomando el pelo. Esto es lo escandalizante, de verdad. Es decir, no sé, es que yo me empiezo a veces a mosquear porque digo, bueno, no sé, somos tan idiotas de verdad como para creernos estas cosas. Pues pendientes de todo esto que está sucediendo, ¿no? Del papel de Europa, del papel también de Estados Unidos, de si va a salirse o no, de si tiene un plan de salida. Estonia decía que el plan para la OTAN, el plan A, B y C, es derrotar totalmente a Rusia. Parece evidente, ¿no?, que la OTAN es el único plan que contempla en estos momentos y que, bueno, pues que parece complicado. Fernando, te quiero preguntar por esto y por los ataques de Ucrania en Crimea que venimos comentando durante todo el programa, y también me gustaría preguntarte por un hecho que ha pasado un tanto desapercibido, sobre todo para los medios mainstream, se podrían decir, ¿no?, para los medios más grandes en Occidente, que no han hablado de los ataques que han tenido lugar a la defensa nuclear de Rusia. Claro, estamos hablando mucho pues de estos ataques, de cruzar las líneas rojas. Ha habido en la última semana 2 ataques al sistema de alerta temprana, estos radares de alerta temprana de la defensa nuclear de Rusia, que han activado o activarían la doctrina nuclear de Rusia y que ya no solo nos acercan a un conflicto convencional, sino también a un conflicto nuclear. Quiero preguntarte por todas estas cuestiones, Fernando. Pues así es. Bueno, lo primero, congratularme de que Emiliano me dé la razón en que estamos en una guerra mundial. Por fin se ha dado cuenta que, bueno, más vale tarde que nunca. Luego, lo del puente de Kers, a ver, puede ser algo tan divertido, ¿no? Que dice, no, es algo simbólico. Efectivamente es algo simbólico, que Rusia gane toda la guerra, pero los ucranianos y la OTAN se apunten el tanto de que hemos atacado y hundido el puente de Kers. Eso sí, hemos perdido la guerra, pero el puente de Kers no lo hemos cargado. Va a ser una de titulares. Es decir, pero bueno, es decir, la guerra es inevitable que la gane Rusia, sí, pero no porque sean buenos, porque sean santos, porque sean magníficos. Es una cuestión de datos objetivos, es decir, es de números, de población, de capacidad de producción industrial militar, es decir, de un montón de cosas que hace que ahora mismo Ucrania ya sea un estado fallido e inviable. Inviable desde el punto de vista militar, como bien señalaba. Si es que no hay gente ya para sostener el ejército ucraniano. Por eso están haciendo una cosa muy democrática, que es mandar requerimientos a los países occidentales para que directamente a refugiados los cojan, me encanta lo de los derechos humanos de la Unión Europea, los cojan, se los entreguen a los ucranianos para que los ucranianos los manden al frente a morir. Es una cosa, y ya hay algunos países que han dicho que lo van a hacer. Bueno, pero no pasa nada, no pasa nada. ¿Qué es lo que pasa? Pues que los rusos están teniendo una moderación, una prevención, una precaución que ya quisiéramos que un 1% de eso que tienen los rusos lo tuvieran los europeos y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, claro, en la doctrina militar, en la doctrina nuclear rusa, se dice lo siguiente. En el artículo 19 hay una serie de apartados. El apartado C dice que sí, más o menos, que cualquier ataque a un objetivo civil o militar que ponga en peligro la capacidad de respuesta nuclear de la Unión Soviética o ahora de Rusia, será, por lo tanto, motivo de una respuesta nuclear por parte de Rusia. Al atacar radares que lo que tienen que hacer es detectar
el despegue de los misiles nucleares del enemigo, que obviamente sería Estados Unidos, porque como tengan que ser la fuerza nuclear de Francia y de Gran Bretaña, no vamos a partir de risa porque le van a caer los misiles encima, como ya ha sucedido, ¿eh? Esto no es que me lo invente. Pero vamos, eso va a ser un despiforre cuando si se les ocurre tirar un... Bueno, es que me hace gracia. Si Francia solo tiene permanentemente un portaaviones, ya quisieran, un submarino navegando, los otros 3 pues solo tienen 4 nucleares, los otros 3 están rotos, están alargándose, están en mantenimiento. Es de risa. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Que como digo, si estás atacando los radares que se encargan de la detección de la salida de misiles intercontinentales nucleares de Estados Unidos, fundamentalmente, eso cae, pero como anillo al dedo, a ese punto C del artículo 19 de la doctrina nuclear rusa. Menos mal que los rusos no lo han puesto en marcha, con buen criterio. Pero si no, tendrían toda la legitimidad para habernos ya lanzado ya unos cuantos misiles nucleares, si no todos. Es decir, ya digo, por un lado, ahora mismo el mundo cada vez está dividiendo más en 2 bandos. El bando de la gente con sentido común y razonable, y el bando de psicópatas tarados que no tienen ni sentido común ni son razonables. Y esto no tiene que ver nada con ser buenos o con ser malos. Yo no tengo ninguna devoción, por ejemplo, por decir a alguien conocido o muy conocido, por Kissinger. Pero Kissinger, que era, en fin, un tipo cuyos manejos no eran, digamos, muy, ¿cómo diría yo?, muy respetables, pero tenía una ventaja. Era inteligente, era razonable y era pragmático. Es que esta panda de descerebrados son unos psicópatas que deberían todos estar en un psiquiátrico, en un manicomio. Y vamos a ver, cuando Estonia te dice que va a poner a Rusia de rodillas, dices, hay un problema, porque esto ni como propaganda. Es decir, de verdad, no se dan cuenta del ridículo que hacen. Pero el problema no es solo eso. El problema es que hay entre los europeos, y se está demostrando desde el Jardín de Borrell, no hacemos más que darnos cuenta de que los dirigentes europeos, la inmensa mayoría, son una panda de supremacistas, racistas blancos, y además es que lo han demostrado, como puso nuestro compañero Ezequiel, pues lo digo porque ya lo ha puesto, es decir, como el embajador de Estonia en una reunión en la Universidad de Utrecht dijo que el problema con los rusos era un problema genético, porque en los genes de los rusos, no era una metáfora, se lo preguntaron, no, en los genes de los rusos está la crueldad, la barbarie, el salvajismo, la maldad. Entonces hay que acabar con los rusos. Esto el señor del bigote lo firma, el de la Segunda Guerra Mundial lo firma. Ese es el problema que tenemos en Europa, que tenemos unos dirigentes que piensan así y claro, así nos va. Es decir, y vamos a ver qué pasa, porque llegará un momento en que los rusos, claro, es decir, si siguen escalando y ya entran los europeos a hacer el ridículo, como bien señalaba Juan Antonio, es decir, allí a que se los maten, básicamente los rusos. Entonces, ¿y ahora qué? ¿Lanzamos que los franceses y los británicos lancen sus misiles nucleares contra Rusia? ¿Ahora qué? El absoluto desastre de Europa y la caída completa y la disolución completa de la OTAN y de la Unión Europea, que van de la manita. Es decir, si es que no hay plan de salida, Fernando, ese es el problema. Ese es el problema. Esto es como cuando le preguntaron, en eso, como la señora no tiene muchas luces, es como cuando le preguntaron a la vicepresidenta de Estados Unidos en la conferencia de Múnich, que oiga, que si se pierden y tal, ¿tienen ustedes un plan B? Y ella, como no tiene muchas luces, dijo con mucha sinceridad, pues no tenemos un plan B. Esto es el problema, no tenemos plan B, plan de salida, como me dijo Juan Antonio. Es decir, estos improvisan sobre la marcha y ya veremos. Bueno, pues vamos a ver qué sucede, Fernando. Le quiero preguntar también por último a Emiliano, ¿cómo ve estos ataques de los que venimos hablando, ¿no? En el puente de Kerch y sobre todo este ataque que ha tenido lugar a la defensa nuclear de Rusia? ¿Qué estamos buscando también con este tipo de movimientos?
Bueno, los ataques a Crimea es una de las obsesiones en la medida de sus posibilidades por parte del ejército ucraniano y de Zelensky especialmente, porque fue el primer símbolo de la ocupación. Y me preocupa más el ataque a la parte, digamos, del armamento nuclear táctico ruso, porque eso, como bien mencionaba Juan Antonio, puede desencadenar un error y no hay teléfono rojo. Entonces, si no hay teléfono rojo, significa que nos vamos a enterar cuando vayan sobrevolando sobre nosotros los misiles, que ese es el principal problema que hay, que no hay comunicación con ningún líder internacional occidental, por otro lado. Y luego, siempre que escucho a mi admirado Fernando, me quedo un poco perplejo, porque esto significa que con esta panda de inútiles que hemos elegido todos, o que hemos votado, o que hemos tenido la posibilidad de votarlos, que forma parte de la democracia que por ahora tenemos. A los nazis también los votaron y salieron ganadores. ¿Eso qué significa? Sí, pero de momento no hemos cometido holocaustos, no hemos invadido países. Por el momento no. Lo permitimos en un país, a un país que está entre el Líbano y Egipto. Se lo permitimos y no hacemos nada. Del río al mar. Sí, España sí, Irlanda también, reconocimiento, sí. Pero bueno, no vamos a entrar en Israel y Gaza, eso será para otro programa. Lo que digo es, y lo que me preocupa un poco es que a la hora de transmitir ciertos mensajes, pues al fin y al cabo vivimos donde vivimos y nos hemos dotado de los poderes que nos hemos dotado, con mejor o con peor suerte, pero lo hemos elegido y tenemos la posibilidad de expresarnos. Entonces, con ese poderío militar, lo que me sorprende es que después de 2 años pues no estén entrando en París o en Madrid, ¿no? Porque si tienen ese poderío, pues ya deberían haber acabado con Ucrania desde el momento de la operación especial y haber, digamos, entrado o Moldavia, etcétera, etcétera. No, o sea, a donde quiero llegar es que me preocupa, digamos, la visión como, o sea, cada uno tiene las limitaciones que tenemos. Europa no es perfecta. Tenemos líderes cuya competencia es más harto discutible. Pero la cuestión está en que lo que no nos podemos dejar llevar es, porque con esta retórica militar que se está imponiendo últimamente desde diferentes medios, de foros, etcétera, etcétera, no le demos la relevancia que tenga a que efectivamente el conflicto se incremente y, como bien mencionaba Juan Antonio, yo no estoy dispuesto a ser reclutado ya a mi edad y condición para ir al frente, o que mueran compañeros o que mueran hijos de compañeros. Es decir, que realmente el mensaje que al menos yo quiero transmitir es cuidado dónde llegamos, hasta dónde forzamos la máquina, hasta dónde acabamos con la paciencia del oso ruso, porque ya cruzada una línea no hay vuelta atrás. Y eso supone el fin de la sociedad que conocemos y en la que vivimos. Entonces me preocupa mucho como ciudadano y también como profesor el hecho de hacia dónde vamos dirigiéndonos y que, en parte, cuando mencionaba Juan Antonio, es cuidado con esta retórica belicista que no saben dónde van. Es decir, entran, de acuerdo, pero luego cómo sales, porque cuando uno entra en un sitio también tiene que saber cómo salir. Y ese es el problema, que Estados Unidos, su prioridad está en el Pacífico. Entonces, esto no entra por debilitar a Rusia, pero ya, digamos, su zona de influencia estratégica es qué hace con el dragón, porque este sí que lo tiene ahí al lado. Entonces, yo lo que pido, entre comillas, es cuidado, que esto se inició en un momento dado, con un determinado plan estratégico por parte de Rusia, que no le ha salido bien, porque si no, ya habría gobernando hace 2 años otra persona puesta por el Kremlin, y que, cuidado, no avancemos hacia una guerra, porque entonces las consecuencias las vamos a sufrir todos, incluidos los 3 que estamos aquí, cómodamente sentados, y que, bueno, pues podrá ser que existamos o no existamos si llegamos a la parte nuclear. Entonces, sí, mira, es decir, cuando la guerra es convencional, y más cuando además esto viene de una guerra civil, que es lo que pasa entre Ucrania y Rusia, realmente es una guerra civil. Entonces, bueno, pues la cosa se puede alargar, tú la puedes cometer errores, puedes avanzar más, puedes avanzar menos, pero está controlado dentro de un marco determinado. El problema de intentar una escalada a otro nivel es que el marco deja de ser convencional. Y ahí sí que no hay tutía, porque es que cuando lanzas la andanada nuclear, no lanzas un poquito como en Ucrania de tropas, no, lanzas, ojo, Rusia tiene 2.800 bombas, misiles estratégicos, o sea, cabezas estratégicas. Estamos hablando de entre 1 y 10 megatones. Para recordar, la Hiroshima tenía 10 kilotones,
O sea, tener en cuenta eso. Pero es que además tiene casi otras 4.000 tácticas del orden entre 1 y 15 kilotones. Es decir, como la de Hiroshima, prácticamente. O sea, imaginaos. O sea, a eso ponerle encima lo que pueda poner el resto de potencias nucleares en marcha, ¿no? Todos ya en una partida ya infernal de ya lanzo todo lo que tengo, porque evidentemente no tienes otra ya, porque empieza a producirse el fenómeno, el síndrome ya, diría yo, de la destrucción mutua asegurada. Claro, entonces, este es el problema. Las guerras convencionales, fíjate, a lo largo de la Guerra Fría hubo choques convencionales. Recordemos Vietnam, Corea, muchas en África, Angola, ¿no? Es decir, en América Española también. Es decir, claro, pero no había esa escalada final, que es la que nos puede llevar ahora la estupidez de los países europeos, a lo que por desgracia hemos buscado. Pues como bien comentáis, ¿no? Cada vez más cerca de esta escalada final, ya no solo del final de Europa, de la OTAN, sino el final de la civilización, tal y como la conocemos, por lo menos si seguimos dando pasos, ¿no? en este camino, que esperemos que haya un poco de contención y de moderación, ya no solo por parte de Rusia, sino también por parte de Europa y de la OTAN. Muchísimas gracias a los tres, Juan Antonio, Fernando, Emiliano, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más, un placer, buen día. Buen día. Gracias. Muchas gracias, un placer. Nosotros seguimos mirando a la actualidad geopolítica, también a la actualidad económica, todas las últimas horas, la información, mejor análisis, una pausa y enseguida de vuelta en Negocios Televisión.